Uf, la última sobre Can Yaman y Demet Özdemir es para morirse de risa. Resulta que ahora sale a la luz esto de los arquitectos comunes de su amor. ¿Pero qué es eso? ¿Que alguien les diseñó la relación? ¿Qué cosas? A ver, seamos honestos. Cuando oyes arquitectos comunes, te imaginas a alguien que ha estado metido en las obras de sus casas, o diseñando algún proyecto juntos. Pero aquí, esto suena mucho más a que alguien con mano en todo el asunto, estuvo moviendo los hilos para que ellos se juntaran. Un casamentero profesional, pero con nombre elegante. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de tanto tiempo, y con los rumores que siempre han rodeado su relación, alguien se ha sentido con la valentía de soltar esta perlita. Piensa en ello, Can y Demet, una de las parejas más comentadas de Turquía, y del mundo. Cada paso que dan es noticia. Y claro, siempre se habla de si vuelven, de si nunca rompieron de verdad, de si es todo teatro. Ahora, esto de los arquitectos comunes me da que pensar. ¿Significa que alguien más, además de ellos dos, tenía un interés en que estuvieran juntos? ¿Un manager, un productor, alguien que veía el potencial de oro de la pareja mediática? El salseo se pone bueno. Imagínate que hay una persona, o un grupo de personas, que se dedicaba a construir parejas para maximizar la fama y el dinero. ¡Qué locura! Muchos dicen que su relación fue súper intensa y que terminaron mal. Pero yo sospecho que esto de los arquitectos comunes es una forma de reavivar la llama. Quizás alguien quiere que volvamos a hablar de ellos, que volvamos a ilusionarnos con su posible reconciliación. Y la verdad, funciona, ¿verdad? Porque aquí estamos, tú y yo, comentando esto. ¿Creéis que esto es solo una estrategia para crear hype? ¿O de verdad hubo alguien planeando su romance como si fuera un edificio? Me explico. Si ya de por sí las parejas de famosos a veces parecen un poco montadas para las cámaras, que encima digan que hubo arquitectos detrás es un nivel de manipulación que asusta. O quizás es solo una metáfora súper rebuscada para decir que tuvieron amigos en común que les presentaron y los animaron a estar juntos. Pero arquitectos comunes. Suena mucho más jugoso. Y encima, ¿quién se beneficia de que se hable de ellos juntos ahora? Pues seguramente ellos mismos. Si están trabajando en proyectos separados, o si uno de los dos está por lanzar algo nuevo, un poco de atención conjunta nunca viene mal. Es como ese anuncio de televisión que te recuerda una marca que no habías pensado en comprar en años. Lo que sí está claro es que la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, y sobre todo su vida amorosa, siempre ha sido un espectáculo. Y ahora, con esta historia de arquitectos comunes, parece que el guión se pone aún más interesante. ¿Será que nos quieren vender una nueva temporada de su historia? Yo me pregunto si realmente ellos se sentaron a decir, bueno, ¿quién va a ser nuestro arquitecto del amor esta vez? Es que es muy fuerte. Y da para pensar si en el mundo del espectáculo las relaciones nacen del corazón o de un plan maestro. Al final del día, lo que queremos saber es qué hay de verdad y qué hay de mentira. Y si esta historia de los arquitectos es solo un cuento más para mantenernos enganchados. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hubo alguien planeando la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, o es simplemente un rumor más para alimentar el salseo?